El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, los apóstoles le dijeron al Señor: aumentanos la fe. El Señor dijo: si tuvierais fe como un granito de mostaza, diríais a esta roca: arráncate de raíz, plántate en el mar, y os obedecería. ¿Quién de vosotros, si tiene un criado labrando o pastoreando, le dice cuando vuelve del campo: enseguida ven y ponte a la mesa? No le diréis más bien: prepárame de cenar, cíñete y sírveme mientras como y bebo, y después comerás y beberás tú. ¿Acaso tenéis que estar agradecidos al criado porque ha hecho la bondad? Lo mismo vosotros. Cuando hayáis hecho todo lo que se os ha mandado, decid: somos siervos inútiles, hemos hecho lo que teníamos que hacer. Palabra del Señor. Meritas supplicum et celis et votum. Excedes los méritos de los que te suplican y los deseos, decía la colecta del día de hoy, de este domingo. Esto significa que la retribución divina supera cualquier operación humana. Y es que si toda acción es proporcional a la gente, entonces las acciones de Dios, sus dones, son magníficos como Él es magnífico. Y a méritos de siervo da recompensas de rico. ¿Qué hemos hecho nosotros para merecer ser sacerdotes? Para merecer esta intimidad con Cristo, este actuar bajo su influencia, actuar en los sacramentos? Nada, absolutamente nada. Siervos inútiles somos. Y ante un don inmerecido y por tanto gratuito, solamente cabe una virtud, que es la de la gratuidad. No hay mayor ingratitud que la de usar el don que hemos recibido. Si a mí me invitan a comer y no como, pues por manía, porque no me gusta, estoy siendo un desagradecido, ¿verdad? Pues algo parecido pasa con la gracia del sacramento. Hemos recibido un don y el mayor desagradecer es el no usarlo, el no servirse de este don, el no ponerlo por obra. Por tanto, ¿quieres ser agradecido a Dios? Usa, sírvete del don que has recibido. Es lo que decía el apóstol San Pablo: reaviva la gracia que te ha sido concedida por la imposición de las manos. Reavivar. Por tanto, no se trata de adquirir algo nuevo, sino de eso, reavivar algo que ya poseemos. Resucitando los que hemos perdido, gracia, o despertándola si está dormida. Recuerdo una vez ir en coche con un amigo y yo no sabía que el coche tenía un turbo, y en un momento dado en la autopista se puso a 230. Esto nos puede pasar a nosotros. Es decir, tenemos un don, pero no somos conscientes de que lo tenemos. No sabemos todavía lo que es el sacerdotes, lo que es tener la gracia del sacerdocio. Y no sabemos hasta dónde puede llegar esta gracia, hasta dónde podemos llegar nosotros. Pensad que la gracia sacerdotal, la gracia del sacramento, del orden, es esencialmente la misma para todos los que han recibido este sacramento. Por tanto, yo, nosotros, sacerdotes, poseemos
como soy yo, un Santo Tomás de Aquino, un San Felipe Neri, un San Juan María Vianney, un Padre Pío. Por tanto, podemos llegar también hasta allí, hasta donde ellos llegaron. Y para acabar, pues no quería ser tampoco desagradecido con vosotros y quería aprovechar esta ocasión que se me brinda para agradecer pues, a vosotros, colegiales, y al equipo de formadores, el haberme acompañado hasta el sacerdocio y también especialmente al equipo de formadores porque nos brinda una oportunidad magnífica que es estudiar a fondo estos años en forma. Porque estudiar a fondo significa conocer más a Dios, conocer más a Cristo y por lo tanto amarle mucho más. Así que pues, ojalá seamos agradecidos, usemos también nosotros esta oportunidad que se nos da en el Colegio Español, estudiando mucho para conocer más a Dios y amarlo más. Porque este es un privilegio de estar aquí en torno que también excede todos nuestros méritos y nuestros deseos. Que así sea. Yo anuncio a Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en vosotros, Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho. Por nosotros los hombres, por nuestra salvación, bajo del cielo, y por obra del Espíritu Santo, se encarnó en María, se dio y con nuestra causa justificada en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, resucitó a la tercera día de las segundas escrituras, y subió a la cielo, y está sentado a la derecha del Padre, del trono de la creo en el Espíritu Santo, Señor y Padre mío, que procede del Padre Altísimo, que con el Padre Altísimo recibió una misma paz y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos, hermanos, a Dios Todopoderoso y Eterno, que con su Espíritu santifica y gobierna a su Iglesia. Por la Iglesia, para que no le falten nunca sacerdotes que anuncien el Evangelio y atiendan con fe apostólico y caridad pastoral a las necesidades de los hermanos. Oremos. Por el Papa León y por todos los sacerdotes, para que el Señor conserve de ellos la gracia del Espíritu Santo, para que sirvan con fidelidad a la Iglesia y cuiden del pueblo que tienen encomendado. Oremos. Por nuestro hermano David, para que lleno de la gracia del Espíritu Santo, sea digno cooperador del orden sacerdotal, brille por el resplandor de la santidad y cumpla dignamente el ministerio que ha recibido, consiguiendo así el premio de la vida eterna. Oremos. Por los alejados, para que encuentren sacerdotes que los ayuden a descubrir a Cristo. Oremos. Por nuestra comunidad cristiana, para que colaboremos con nuestros pastores en el anuncio del Evangelio y en el servicio de la caridad. Oremos. Dios Todopoderoso, atiende a las oraciones de tus fieles
los sacerdotes la abundancia de tu gracia sacerdotal para el servicio de la Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor.
mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz de Dios en sus santas y venerables manos, dando gracias al bendijo y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Por eso, Padre, nosotros tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar esta memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su milagro expansión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptarse de los dones de tu poder, el sacrificio de Abraham, nuestro Padre en la fe, y la oración pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el lugar del cielo por manos de tu amor, para que cuando recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este lugar, seamos colmados de gracia y bendición. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Porque sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con el Rey, a Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo,
Este